Tolerancia del hinduismo con otros caminos espirituales, con otras religiones. Si hay algo que me apasiona de ese sagrado libro del hinduismo, el Bhagavad Gita, que yo traducí al español, es esa característica de aceptar otros caminos espirituales. Creo que prácticamente es la única religión que es capaz de presentar un marco filosófico y espiritual que acepte otros caminos espirituales. Eh, y como os decía, esto está en el ADN del Gita. Yo os voy a leer un verso que a mí creo que nos lo explicará muy bien. Y dice, cualquier camino por el que los hombres acudan a mí, yo me rindo a ellos. En todos los sentidos, el camino que siguen los hombres es el mío. Lo podéis encontrar en el libro que he escrito, que he escrito, he traducido, que es el Yoga de la Sabiduría, contiene la traducción del Gita de acuerdo a Gandhi. Y aquí podéis ver, pues, un ejemplo del verso que os he leído. Y acordar, cualquier camino por el que los hombres acudan a mí, yo me rindo a ellos. Fijaros la profundidad de este mensaje. Y lo más importante, que esto es el ADN del hinduismo, del Sanatana Dharma. Fijaros que en el Rig Veda ya nos decía, la verdad es solo una, los hombres la llaman de diferentes maneras. En el Gita encontramos este verso que acabo de leer y hay bastantes otros. Recordar que esto es del capítulo cuarto, es el verso 11, y viene un poquito después cuando Krishna, que es la encarnación de Vishnu, pues nos explica el origen del yoga, de ese primigenio yoga que se perdió con el tiempo y que cuando se pierde en la tierra, cuando acecha la maldad, Dios se encarna en los profetas. Puede ser Krishna en el Gita, puede ser Cristo en el cristianismo, Mahoma, Buda o todos los otros santos hombres que hemos visto. Y esa es una de las grandes lecciones que el Gita puede aportar a la humanidad. Y ya en el siglo XIX, Sri Ramakrishna Paramahansa, que experimentó no solo con el hinduismo, con las vías duales y no duales, con el Vaita y el Advaita, y llegó a la conclusión que los dos caminos, el dual y el no dual, llevan al mismo objetivo, que es Dios, que son diferentes formas de llegar al mismo sitio, pero luego estuvo experimentando durante años con el Islam, a través de un maestro sufí, y con el cristianismo, y llegó a la conclusión que tanto el Islam como el cristianismo como el hinduismo eran caminos perfectamente válidos porque llegaban al mismo objetivo. Entonces, me gustaría que os quedaseis con esta filosofía. Fijaros lo que nos está diciendo. Cualquier camino que tú sigas, si es con fe y devoción, con conocimiento, dice, yo me rindo ante ti. En todos los sentidos, el camino que siguen los hombres es el mío. Y esa es una de las grandes eh, aportes que el Gita nos da en este mundo globalizado, regionalizado. No sé si ya estamos en un periodo de desglobalización y digital. Es una solución a los conflictos que vemos interreligiosos por todo el mundo, entre los ortodoxos y los en Europa del Este, lo que vimos en la guerra de los Balcanes, lo que vemos día a día en el Sahel africano entre el cristianismo y el Islam y con las religiones tradicionales africanas, lo que vemos entre India y Pakistán. Esa filosofía del Vedanta, esa visión de la vida, de aceptación de otras creencias, es un gran reto que tenemos que incorporar en nuestras vidas y dar a conocer al mundo, porque creo que es el único marco que permitirá a las religiones vivir en paz, y no podemos negar la existencia de religiones en el mundo y no encontrar una solución hacia ellas, ¿no? Y esa es un poco la misión del Vedanta que tiene, que no, aún no está realizada porque no ha tenido la oportunidad. India ha estado dominada durante 700 años, primero por el Islam y luego por los británicos, pero ahora India para mí es uno de los 4 países importantes que van a marcar esta nueva fase de regionalización más que de globalización, que serán 2 estados democráticos, Estados Unidos e India, y 2 estados totalitarios como Rusia y China. Y India es la mayor democracia del mundo, es una de las grandes economías, una potencia militar, tecnológica, financiera, ha enviado un cohete de bajo coste a la Luna y realmente tiene que ser la misión del Vedanta, y ahora es cuando puede quizás realizarla.
Recordemos que el presidente actual de India, Narendra Modi, de joven quiso entrar en la orden Ramakrishna, pero le dijeron que no, que él tenía una misión mucho más importante. Yo creo que es importante que todos reflexionemos sobre este principio de armonía entre religiones, que también lo anunció Ramakrishna con tantos caminos, tantas religiones, pero que en este verso del Gita lo podemos encontrar. Cualquier camino que el hombre siga, si es con fe y devoción, yo me rindo hacia ellos. En todos los sentidos, los caminos que siguen los hombres es el mío. Y esa es una de las grandes lecciones que podríamos aprender del Gita en este mundo globalizado, regionalizado y digital. Muchas gracias. Om Namaste.